Buenas tardes, Gonzalo Rivera. Un gusto, un saludo revolucionario a todos los televidentes, a todos los bolivianos y bolivianas, quienes están, digamos, dando seguimiento a este prestigioso medio televisivo. Como hace un momento decía la compañera, allí por el medio, ex dirigente nacional, ¿no? Que conocen todos a nivel nacional, a nivel internacional. Empezaba como ejecutivo nacional de la Confederación Sindical de Conocer de Bolivia. Posteriormente, en mi gestión, convertimos de colonizadores a Confederación Sindical de Colegas Interculturales de Bolivia. Asimismo, también hemos conducido la conducción de la Coordinadora Nacional para el Cambio. Posteriormente, como ex senador del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestra primera gestión después del proceso constituyente, con diversas movilizaciones, acciones en el país, en la unidad de la democracia y fortalecimiento institucional, en todo aquello donde mi persona ha estado dando seguimiento, y hasta el momento, ya también culminando mis estudios, una vez terminando mi actividad política, también relación también ¿Qué ha estudiado, don Fidel? Sí, egresado en Derecho, ¿no? Como abogado. Qué bueno. ¿De qué universidad? La Universidad Tecnológica Boliviana, justamente la UTB. Hace 3 años ya, en la UTB, ¿no? Justamente estamos en la actividad de trabajo independiente y al momento ayudando y apoyando también a nuestras organizaciones, asesorando de alguna forma bajo los conocimientos en el contexto orgánico político que siempre se ha tenido, digamos, a nivel nacional. Muy bien. Don Fidel Surco, yo lo conocí a usted como dirigente, como senador, y un hombre comprometido con el MAS, siempre, pero un senador de Evo Morales. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ya no está con Evo Morales? ¿Se dio la vuelta? ¿Qué pasó? ¿Qué lo sedujo del presidente Luis Arce y de este MAS de los arcistas? ¿Qué lo sedujo? Las imágenes, por favor, compañeros. Bueno, a ver, para un poquito dar una rememorancia histórica, podemos decir. Aquí, Gonzalo, las cosas son muy debatidas, discutidas a nivel nacional, ¿no? En la parte orgánica y política. Creemos que en este momento hay una crisis orgánica, hay una crisis política dentro de nuestro sector, dentro de nuestras organizaciones sociales. Ahorita, si vemos en el contexto político Evo Morales o en el contexto renovador de Luis Arce Catacora o de David Choquehuanca o del contexto de Evo Morales de la ala radical, creemos que en este momento es importante aclarar esas aclaraciones que nos confunden a la sociedad, nos confunden a nuestras organizaciones de base. Creemos que ese trabajo, ¿no?, que estamos realizando es en función de fortalecer la unidad, ¿no?, del instrumento político. Don Fidel. Don Fidel. ¿Quién les habla? Puntualmente le digo, ¿por qué se separó de Evo Morales? Si usted era un hombre de confianza de Evo Morales, usted era un hombre que coordinaba, es más, el 2019, ese diálogo que llevó adelante en Palacio de Gobierno la expresidenta Yanine Áñez. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo la ruptura con Evo Morales? A ver, ese tema, usted ya de conocimiento, hemos apoyado siempre al proceso de cambio. Hemos apoyado siempre al proceso del instrumento político. En este momento, a Evo Morales hemos apoyado en sus peores, en los mejores, en los malos y en los buenos momentos. Pero sabemos que en este momento, la lucha, ¿no? Sabemos que Evo Morales está en este momento en una situación ya queriendo nuevamente retomar después de 14 años de gobierno. Ahorita, en este momento, si Lucho Arce, David Choquehuanca está en función de gobierno, ahorita la crítica y la autocrítica política es el por qué seguir dar continuidad con el compañero Evo Morales, del presidente de la Dirección Nacional del MAS, y por qué no poder, digamos, dar seguimiento en este proceso. ¿Quién le eligió a David Choquehuanca? ¿Quién le eligió, pues, a Lucho Arce? El mismo Evo Morales eligió a Lucho Arce. A David Choquehuanca, quien lo eligió, las organizaciones sociales. Y por lo tanto, estamos dentro, inmersos del instrumento político. Esa es la crítica y la autocrítica. ¿Por qué? Porque en este momento aferrarse al poder, aferrarse a la presidencia,
como dice nuestra Constitución. Lamentablemente, esta es la angustia de poder y esa es la vieja lógica que siempre ha practicado a querer dividir nuestras organizaciones. Y estamos inmersos mediante sus voceros, como Rodolfo Machaca, como Gerardo García, entrar a querer dividir las organizaciones. Y es lo que está pasando en este momento. No es de que en este momento Fidel Zurco se haya enfrentado, se haya peleado con Evo Morales, o se haya peleado con la dirección del MAS. Quien les habla, Gonzalo Rivera, yo tengo 25 años de militancia activa con el instrumento político, uno de los fundadores, donde justamente en 1998, en la Universidad de San Simón de Cochabamba, fundamos el instrumento político. En 95 la ASP, cuando estaba Alejo Vélez, Román Loaiza, estaba Evo Morales. Pero las organizaciones sociales creamos desde 1998. Desde ahí, Fidel Zurco siempre ha estado en la actividad política y orgánica, firme con el compromiso de este proceso de cambio. Don Fidel Zurco, ¿qué va a pasar el 4 de septiembre? Hay anuncio de un bloqueo. ¿Se va a reactivar lo que se hacía antes con Evo Morales, bloquear el país? ¿Se va a volverse a enfrentar Bolivia por los bloqueos? ¿Qué tenemos que ver los ciudadanos en una pelea de masistas? En este momento, es claro, Gonzalo, ¿no? Esa es la desesperación que lo está llevando al líder de Evo Morales, como alguien dice, como también es en el estatuto orgánico. Lamentablemente tenemos que llegar a esa situación, a la angustia, ¿no? De poder, aquí digamos, a la desesperación, porque no encuentra la salida y el camino, porque sabemos de que ya Evo Morales o ya sus allegados a él, afines muy cercanos a él, ya habían mencionado antes de que el día de ayer se pronuncie el paralelo de la CESUCB a la cabeza de Ponciano, a la cabeza de otros dirigentes. Entonces, sabemos a dónde están conduciendo, a querer objetar, a querer presionar, a querer llevar adelante y a proclamarse como candidato, ¿no?, oficialmente en este Congreso. Pero Gonzalo sabe muy bien de que las organizaciones nacionales legalmente, legítimamente, orgánicamente organizados son a la cabeza de las tres organizaciones, posteriormente los indígenas, posteriormente CONAVAT. Y sabemos que en el mismo estatuto, eso mismo yo lo hago mención al compañero Morales, en el mismo estatuto que ellos redactaron, que justamente, ¿no?, un equipo y que ni siquiera las organizaciones participaron, el artículo 13 dice bien claro, si no hay consenso de las organizaciones sociales del país, no puede haber una convocatoria al Congreso, no se manda solo la Dirección Nacional del MAS, y es por eso que en este momento está siendo paralelo a cada una de nuestras organizaciones, interculturales, como campesinos. Ahora, la única salida es de poder de que tomen conciencia nuestras organizaciones bajo conocimiento a los principios orgánicos de nuestros estatutos. Dentro de los estatutos, por ejemplo, tiene que ver con la antigüedad, 10 años para poder ser, en este caso, candidato a presidente. Luis Arce no cumple ese requisito. Por otro lado, le pregunto, ¿qué va a ocurrir? ¿Quiere Evo Morales la renuncia de Luis Arce? ¿Está presionándolo para que eso ocurra? ¿Forzar a unas elecciones porque lo está cercando con crisis por todas partes? ¿A eso vamos a llegar finalmente? ¿O van a enfrentarse entre masistas? ¿Qué va a ocurrir? A este tema lo que quiere llegar es a un tema podemos decir, a una guerra interna entre masistas y entre dirigentes de las organizaciones sociales. Lo que está llevando es a confrontar, como alguien decía, ¿no?, en un libro, en un texto, la lucha de clases anteriormente. Antes era el neoliberalismo, el imperialismo, ¿no? Ahora si vemos un análisis político coyuntural, estamos viendo ahora la lucha de clases se convierte en la lucha de indio por el indio. Entonces creemos que aquí quién es más o quién es menos, ¿no? Entonces no podemos categorizarnos quiénes son de primera y quiénes son de segunda, porque somos todos una familia, ¿no?, a nivel de los campesinos, pueblos indígenas, originarios, campesinos, intercultural en el país, pero lamentablemente están llevando a esta conducción, están llevando a querer confrontar, a querer, digamos, a quienes han elegido constitucionalmente con el más del 55% de votos en la elección
gracias a ese apoyo y respaldo está Luis Arce Catacora, David Choquehuanca y muchos, y por eso no están respetando ese respaldo y apoyo democrático de los bolivianos y bolivianas. Don Fidel Surco, usted que es un hombre sincero, por lo menos siempre ha intentado buscar su sinceridad, le pregunto ahora, la idea en este Congreso es ver quién va a ser el candidato para el 2025. ¿Usted lo ve a Luis Arce candidato del MAS el 2025? Ahorita en este momento ese tema ya es un tema más orgánico, político, ¿no? No quisiera adelantarme. Usted, mucho. en lo personal, ¿usted lo ve a Luis Arce candidato el 2025 por el MAS o por otro partido? Si es que tuviera, digamos, el ingreso al Congreso del movimiento al socialismo en este momento, si no nos impediría este estatuto, probablemente sería nuevamente reelecto Luis Arce y David Choquehuanca, ¿ya? Por eso el impedimento es el estatuto orgánico en este momento. Entonces, por eso que las organizaciones han pedido la impugnación del Congreso, ¿no? Y la impugnación de este estatuto orgánico, que justamente no está la representación de las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales, las tres organizaciones tranquilamente pueden impugnar ante el órgano electoral. Parece que todo está cocinado, sin embargo, ¿no, don Fidel Surco? Parece que todo está cocinado, se va a hacer en el Laucaeñe el Congreso de Evo Morales y en el Alto de Luis Arce. Pero quien va a tener la acreditación jurídica política va a ser Evo Morales para presentar ante la Corte Electoral los estatutos, los documentos y todas las resoluciones del Congreso. Entonces, jurídicamente, ¿quién va a pesar? ¿El Alto con el Congreso de Luis Arce o la UKN con el Congreso de Evo Morales? Mira, lo que legalmente van a hacer prevalecer, lo que van a querer realizar en Cochabamba, en el Trópico de Cuba, legalmente, ¿ya? Legalmente. Lo que quieren lograr es eso, romper esa estructura. Por eso ya mencionaba algunos funcionarios del órgano electoral. Los mismos voceros de la Dirección Nacional del MAS claramente han indicado que las organizaciones sociales, como somos invitados, digamos, ya al Congreso, y Lucho Arce, como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como primer mandatario, es un invitado más al Congreso, ya no forma parte como militante. O sea, muchos militantes y simpatizantes estamos fuera, digamos, de la estructura política ya del MAS. Entonces, esa es la preocupación de las organizaciones y hay que trabajar en función a eso, y las organizaciones, estamos a un mes del Congreso, probablemente, ojalá, nuestras organizaciones con este jalón de oreja puedan convocar a un asamblea nacional para poder, digamos, analizar y evaluar políticamente al respecto. En este Congreso también podrían ser expulsados algunos miembros del MAS. ¿Usted sigue siendo del MAS? Si lo expulsan, ¿qué ocurriría con usted? A ver, prácticamente, mira, seguramente va a haber muchos, inclusive hasta de algunas organizaciones sociales han estado tratando de expulsar a muchos dirigentes nacionales. Y ahorita en este momento, si prácticamente estamos seguros que si consolida el Congreso de Glaucaeñe, va a ser expulsado seguramente Luis Arce Catacora como primer mandatario, va a ser expulsado David Choquehuanca por seguro, y algunos dirigentes nacionales de la Confederación de Interculturales, de Campesinos, de Bartolina Sisa, y algunos dirigentes que están encabezando para ser expulsados. Inclusive, quién sabe, yo mismo va a estar dentro de la bolsa ahí como ex dirigentes. Ahorita en este momento somos nosotros los ex dirigentes. Nosotros debemos estar inmersos constantemente en la evaluación orgánica y política en este nivel de estructura. Lamentablemente no ha existido, ni Evo Morales ha convocado. Cuando nosotros los ex dirigentes en su momento hemos defendido a Evo Morales, hemos defendido políticamente, hemos defendido en las organizaciones, en las calles, con bloqueo, con movilizaciones, para defender el proceso constituyente, la unidad del país, cercando Santa Cruz. Hemos hecho todo lo posible por este país, pero lamentablemente aquí nos lleva la angustia y la desesperación, que en este momento es lo que se está llevando. Pero ojalá que el órgano electoral tome este análisis de recaudos correspondientes en base a la impugnación que se va a hacer mediante las organizaciones sociales, toma un punto clave, ¿no?, céntrico, para poder ver, digamos, cómo se puede ver, digamos, para analizar este nivel de Congreso. Porque caso contrario, yo le digo, Gonzalo, con toda sinceridad, hay una fractura
ya determinada, digamos, de este lado CAIMI. Don Fidel, termino con esto. Si el domingo fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Yo votaría por Lucho Arce. ¿Evo Morales y es historia? Evo Morales ya ha manejado 14 años. Yo digo, ¿por qué no puede ser Andrónico Rodríguez del Trópico de Cochabamba? Yo me pregunto eso. ¿Y por qué no puede ser otro líder de otro departamento? No podemos aferrarnos, porque ahí tenemos que dar continuidad de varios liderazgos, ¿no? Entonces, si queremos hablar de unidad, tenemos que trabajar en función de aquello. Muy bien. Don Fidel Surco, la siguiente vez lo espero acá en los estudios de la cabina de Encontrados para poder conversar con usted. Un gusto, Gonzalito, de mucho tiempo. Esperemos seguir conversando, seguir haciendo este tipo de análisis en temas orgánicos, políticos, coyuntural en el país. Creemos que todos pensamos en la unidad y creemos, Gonzalo, ojalá que los bolivianos y bolivianas, nuestras organizaciones de base, puedan entender la situación crítica que estamos pasando en el país. Lo esperamos la siguiente vez entonces. Gracias, don Fidel Surco. Un abrazo para usted. Muchas gracias.